Saludo a todos y a todas, a todos mis seguidores, seguidoras, mis suscriptores. Saludo, un gran saludo a ustedes. Y gracias por seguir el canal Remedio Natural. Y el objetivo de este canal es siempre hablar de remedios naturales, explicar, dar recetas de remedios naturales y enseñanza también. Vamos a desarrollar varios temas en enseñanza. También a veces podemos hablar un poco de política, porque toda persona hace política. A veces vamos a hablar un poco de política, pero vamos a hablar mucho más de remedios naturales. Por favor, suscríbete y si te gustaría recibir todos los videos de remedios naturales, sobre remedios naturales, suscríbete por favor y aprieta la campana para recibir todas las notificaciones, los videos sobre remedios naturales. Remedios naturales. Ok, hoy vamos a empezar con un tema. Es un tema que yo puse en el título Salvadora de las chicas. ¿Por qué puse Salvadora de las chicas? Es porque es una planta, la planta que vamos a desarrollar, vamos a dar recetas, es porque las chicas de mi corral usan mucho esta planta. Y también es una planta realmente que es muy importante para las chicas, porque esta planta regula el cabello de las chicas. Es bueno también para infección vaginal. También es una planta que ayuda a personas a perder peso. Perder el peso, toda persona puede, un hombre puede decir yo quiero bajar peso y usa esta planta. Pero yo escribí en el título Salvadora de las chicas, es porque es una planta que las chicas se usan mucho y se usa más fácil también está usada más por las chicas. El nombre científico de esta planta es Mentha spicata. Mentha spicata. Pero el nombre común de la planta en todos lugares, por ejemplo, si vas a comprar, si decís, por ejemplo, necesito comprar la planta Mentha spicata, la persona no va a entender porque es el nombre científico. ¿Por qué se usa el nombre científico? Por ejemplo, puedes llegar en un lugar, en otro país, y la persona no habla castellano, y vos, cuando sabes el nombre científico y lo decís, es más fácil a encontrar la planta, a conseguirlo. Pero el nombre normal, el nombre común que suele usar más en el mercado es hierba buena o yerba buena, dependiendo en el país que esté. ¿Para qué sirve yerba buena? Empezamos primero con infección vaginal. Bueno, cuando digo infección vaginal, pienso todas las mujeres que me están escuchando saben qué es infección vaginal. No hace falta que explique infección vaginal qué es. Pero lo que yo puedo decir, si un día vos sientes tu tesoro, tu tesorito no está como estaba, como lo sentías, sientes que esta otra manera, puedes empezar a usar yerba buena. ¿Y cómo usas yerba buena para infección vaginal? Me gustaría decir eso también. Todas personas, cualquier chica puede escuchar este video y puede usar yerba buena. Porque mayoría de veces los padres no quieren hablar con sus hijas sobre sexo. Y después otra persona habla de tu hija sobre sexo.
tu hijo también sobre sexo. Y eso termina mal. Porque vos pudieras explicar mejor a tu hijo, tu hija, qué es sexo. Educación, educación sexual es muy importante. Muy importante educación sexual. Ahora vamos con infección vaginal. ¿Cómo se hace té para infección vaginal? Pone 10 o 12 hojas de hierbabuena en una hoja, hervirlo. Después de hervir, bajarlo. Saca una parte para tomar con miel. Si no consigue miel, toma azúcar, pero miel es mejor. Tomarlo con miel. Después de tomar hierbabuena un poco, puedes tomarlo 2 veces por día, a la mañana, a la tarde. Y usa también una parte para lavar la parte íntima. Lavarlo bien sin jabón. Sin jabón. Agarra esta misma agua hervida, pero déjalo enfriar cuando está un poco tibia y vas a lavar tu parte íntima con esta hierbabuena hervida. Y puedes hacer eso 2, 3, 4 veces. Eso depende de vos. Cantidad de veces que vos quieres usarlo para la parte íntima, para lavar con la parte íntima. Mientras estás usando hierbabuena, no usa otra agua para esta parte, para lavarlo. Después de lavarlo con esta hierbabuena, no lo seques. Puedes dejar el agua un poco hasta que seque solo. Es muy bueno. Eso, mayoría de las chicas de mi corral usan hierbabuena cuando recién da luz a un hijo. Porque en ese momento, sabes, está herida y siempre se usa eso. Es muy bueno también para infección, porque cuando tomas eso es bueno tomarlo y usar esta parte para eso. Más adelante vamos a explicar cómo tiene que cuidarte cuando recién da luz a un hijo, cómo tiene que bañarte y que todas hojas que puedes usar después de dar luz a un hijo, cuando vos sos mamá, que sea primera vez, segunda vez, tercera vez, cómo tiene que cuidarte, qué tipo de hoja puedes usar para vapor, para todo lo que puede hacer durante este momento. En otro video vamos a explicar eso. Y no te olvides de suscribirte y apretar la campana para seguir recibiendo los videos. ¿Para qué otra cosa sirve hierbabuena? Aparte de infección vaginal. Hierbabuena facilita la digestión también, disminuye síntomas de estrés, ansiedad y agitación. Puedes tomar té de hierbabuena una vez, 2 veces semanal. 2 veces semanal si tiene temas de estrés, ansiedad, agitación. Si no tiene tiempo para tomarlo 2 veces semanal, tomarlo una vez semanal. Y también hierbabuena puede disminuir cólica intestinal, dolor de cabeza. Y es una hierba que es muy rica en vitamina A, vitamina C. Tiene minerales también como hierro, calcio y potasio. Es bueno también para mal aliento, masticarlo. Todo ese hierbabuena puede ayudarte. Otra cosa, cuando yo digo salvadora de las chicas, yo sé las chicas gusta adelgazar, perder peso. ¿Cómo puedes usar hierbabuena para perder peso? Tomar 10 o 12 hojas de hierbabuena, ponerlo en una olla y hervirlo. Vas a tomarlo en ayunas. Es mejor tomar hierbabuena para perder peso en ayunas y antes de dormir. Antes de ir a dormir, tomarlo y tomarlo a la mañana en ayunas. Té de hierbabuena es simple, ¿eh? Solamente poner las hojas en la olla, hervirlo
y después de hervirlo, bajarlo, dejarlo que enfríe un poco tibia y poner miel y tomarlo. O si no tiene miel, pone azúcar, pero miel es mejor. Así solamente tiene que hacerlo para bajar peso, pero tiene que hacerlo en ayunas y antes de ir a dormir. Hay otra receta. La semana pasada una chica me estaba preguntando, me dijo si no hay receta natural para bajar peso. Ese puede bajar peso, probarlo. Una otra manera puedes bajar otro té que puede bajar peso rápido, mucho más rápido que hierbabuena. El té que puedes tomar para bajar peso más rápido que hierbabuena es té de jengibre. Jengibre. La semana pasada yo estaba hablando, cuando yo estaba hablando de hemorroides, yo dije, tiene que comer y tomar cosas que tiene fibra cuando tiene hemorroides. Y hierbabuena no es bueno para que hierbabuena no tiene fibra, pero jengibre tiene fibra. El té de jengibre puedes tomarlo. Voy a explicar cómo puedes tomar té de jengibre para bajar peso. Eso da resultado más rápido que té de jengibre, té de hierbabuena. ¿Cómo va a ser el té de jengibre para bajar peso? Es una mezcla de jengibre, canela y limón. Pero eso baja peso más rápido. ¿Cómo vas a hacerlo? Y pone 2 tazas de agua o más o menos también, dependiendo qué cantidad vos vas a poder tomar, o vos qué cantidad te gustaría tomar, o vos cómo te gustaría bajar peso. Pone 2 tazas de agua en una olla y ponerlo en fuego, puede ser fuego lento, y ponerlo en fuego. No vas a dejar hervir el agua no va a hervir. El agua tiene que ser bien caliente, más o menos 90 grados, porque el agua hervir a 100 grados, pero a 90 grados, cuando empieza a tener burbujita. Y mientras el agua está calentando, corta el jengibre bien cortado y ponerlo en una jarra, y jengibre y canela ponerlo en una jarra. Y esta agua, una vez está bien calentada, y pone agua en este jengibre y canela. Después, esta agua caliente, taparlo bien. Dejarlo tapado durante 10-15 minutos. Y cuando está tibia, lo puedes tomar. Antes de tomarlo, puedes poner un limón, cortar un limón, jugo de limón, vas a poder sacar las semillas. En esta mezcla de jengibre y canela, vas a cortar un limón, poner jugo de este limón en la mezcla de jengibre y canela. Después, si quieres tomarlo así. Si quieres tomarlo dulce, no va a quedar feo. Y si quieres tomarlo dulce, puedes poner miel. Si no tiene miel, pone un poco de azúcar, pero miel es mejor. Y tomarlo. Con esta receta vas a bajar peso muy rápido, mucho más rápido que el té de hierbabuena. En caso si no quiere bajar, no es tema de bajar peso, no quiere bajar peso, o no tiene ningún síntoma, no tiene ni estrés, ni ansiedad, ni agitación, y puedes tomar hierbabuena también. Cuando estás tomando hierbabuena y no tienes ningún problema así, puedes tomarlo una vez semanal. Porque hierbabuena, puedes hacer té de hierbabuena, lo tomas una vez semanal. También puedes hacer jugo de hierbabuena.
¿Cómo se hace jugo de hierbabuena? Tiene que tener un licuado. Vas a poner agua, bueno, un litro de agua más o menos para hacer esta receta jugo de hierbabuena. Un litro de agua, no vas a poner todo el litro de agua en el licuado. Puedes poner un cuarto, medio litro de agua en este licuado. Poner como 12, 15 hojas de hierbabuena en este licuado y licuarlo. Poner el azúcar o miel, el azúcar, la hierbabuena y agua, licuarlo bien. Cuando está bien licuado, y poner limón, cortar un limón, poner este limón en esta mezcla de agua, miel y hierbabuena, poner un limón, jugo de un limón y tomarlo. Es un jugo muy rico. Probarlo y después puede decirme cómo es. Es simple. Licuar 12 o 15 hojas de hierbabuena, poner el azúcar o el miel y medio litro de agua y licuarlo, bien licuarlo. Y después de licuarlo puedes echar el otro medio litro que faltaba y ponerlo, mezclarlo bien y cortar un limón y poner el jugo del limón, sacar las semillas y poner un jugo de limón, mezclarlo bien y tomarlo. Es un jugo bien rico, pero que es muy bueno también para la salud, porque aunque no estás enfermo, puedes tomar eso una vez semanal. Si tomas eso una vez semanal, ¿qué pasa? Estás aumentando tu vitamina C, estás aumentando tu vitamina A, estás aumentando minerales en tu cuerpo, hierro, calcio, potasio. Hace eso, es muy bueno. Y si una persona todavía no está siguiendo, por favor, ustedes pueden compartir ese video para ayudar a otra persona. Para ayudar a otra persona de bajar peso, de curarse si tiene un problema. Porque varias veces la persona tiene la hierbabuena en su patio o al lado de su patio o en la calle puede verlo. Y la persona no sabe si hierbabuena puede ser bueno para todos este problema. Por favor, puede compartir el video y dar like si te gusta y suscríbete, apretar la campana para poder recibir los próximos videos sobre remedios naturales. Hasta luego, mis seguidores y mis suscriptores.